Edward Glaeser es un economista americano, profesor de la Universidad de Harvard, relativamente joven, menos de 50 años, y que es un viajero empedernido. Es hijo de un migrante alemán y él se crió en Nueva York. Nueva York es una de las ciudades, por así decirlo, más paradigmáticas del planeta. Hablar de Nueva York no necesariamente es hablar de Estados Unidos. Nueva York es, así como Nueva York, otras ciudades como puede ser Chicago, son ciudades que escapan del común, digamos, o del promedio de las ciudades americanas, ¿no? Y eso lo hace al autor un personaje que sabe, digamos, de las virtudes y de las bondades que tuvo que ver con que creció en la ciudad de Nueva York, ¿no? Él señala de repente, por ejemplo, el caso de Kennedy, el papá de la dinastía Kennedy en los Estados Unidos, donde es un migrante del sector rural de Irlanda. Y entonces dice, seguramente Kennedy, papá, no pudo haber sido lo que fue, a lo mejor en el sector rural en Irlanda. Tuvo que haber migrado a Estados Unidos, a Boston, a la ciudad, para realmente explotar su condición intelectual, ¿no? Entonces, yo diría que es un caso muy similar a Edward Glaeser, donde se ha formado o ha buscado, digamos, esas formas en diferentes ciudades. Ha viajado mucho, conoce muchas ciudades en el mundo, ha viajado desde Singapur, por supuesto, Bangalore en la India, Sudamérica, ha estado en la Ciudad de México, desde luego. Y el libro nos invita a conocer de mejor manera las ciudades, ¿no? O sea, no volvernos turistas del souvenir de las ciudades, pues, ¿no? Sino turistas de conocer realmente los orígenes y qué es lo que hay detrás, que ha hecho que unas ciudades han triunfado y que otras ciudades no han triunfado, ¿no? Triunfo de las ciudades es un libro bastante provocativo desde el título, donde nos señala que nos hace mejores, nos hace más inteligentes, nos hace más saludables, y entonces despoja de alguna serie, digamos, de mitos alrededor de la ciudad, ¿no? Que normalmente traemos, donde la ciudad evidentemente está llena de una serie de problemas, como puede ser contaminación, tráfico, estrés, inseguridad, violencia, y desde luego por un lado es así. Sin embargo, el autor Edward Glaeser trata, digamos, también de renovar miradas en torno al urbano, ¿no? O sea, también por otro lado, la ciudad es la que genera empleo, es la que genera economía, es la que nos resguarda del medio ambiente, por así decirlo también, y también provoca mucho en el sentido de que señala que la ciudad aparentemente es nuestra mejor forma de combatir el cambio climático. Es decir, si no hubiera ciudades, viviríamos dispersos, y la dispersión está comprobado que genera mayor movilidad, y a mayor movilidad, mayor consumo energético y mayor contaminación también, ¿no? Entonces finalmente, el ser humano es un ser gregario, es un ser que busca siempre, digamos, de vincularse con otras personas, de construir conocimientos. Somos mejores en la medida de que compartimos nuestras ideas y las mejoramos también, ¿no? Entonces, la ciudad ofrece esa proximidad, por así decirlo, física, que hace, digamos, que las ciudades sean también sitios de desarrollo de cultura también, de innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente estamos habituados a comparar la pobreza rural contra la riqueza urbana. Y lo que esto que tú bien señalas, digamos, sobre la película Mil Usos, es un caso muy interesante, porque lo que se señala en el libro es que finalmente los pobres son pobres, pero no son tontos. El campo, digamos, o la actividad agrícola ofrece en muchos casos menos oportunidades para muchas más personas que como lo pudiera ser en el caso de la ciudad, ¿no? Entonces, cuando los pobres en los sectores rurales buscan mejorar su condición, digamos, económica, evidentemente la ciudad es una mejor opción que pudiera ser el campo en este caso, ¿no? Entonces, lo que propone el libro es decir, bueno, no comparemos la riqueza urbana, comparemos la pobreza urbana contra la pobreza rural. Vamos a ver que hay diferencias sustanciales. Entonces, los pobres rurales evidentemente van a buscar ubicarse en mejores oportunidades, ¿no? También económicas, que son las que puede ofrecer justamente
la ciudad. La dispersión genera también altos costos para todos, por otro lado también, porque cuando hablamos de dispersión urbana, tenemos que llevarles agua, tenemos que llevarles transporte, infraestructura, carreteras, servicios, que es muy costoso. La ciudad es mucho más eficiente en el sentido de que con menor inversión puede satisfacer a más personas, ¿no? Y en eso tiene que ver otro mito también sobre cómo las ciudades, si las ciudades deben de ser verticales o horizontales, ¿no? Y la discusión sobre cómo hacer para que podamos densificar más nuestras ciudades. La densificación en las ciudades, por un lado, es buena porque es mucho más eficiente el costo de la infraestructura. Pero por otro lado también trae otro tipo de problemas, como ya vemos en la Ciudad de México, zonas que se han densificado, como puede ser Polanco, la Colonia del Valle, estas zonas centrales, donde también genera problemas. O sea, el autor señala que el problema no es la densificación, el problema es que no atendamos la densificación de mejor manera, es decir, que metamos más gente en menos espacio, con la misma infraestructura, con el mismo tubo de agua o con las mismas calles, ¿no? Eso habrá que replantear otro tipo de política en desarrollo urbano para que esas zonas de densificación pues, generen mejores condiciones, ¿no? Lo que es interesante a mí me parece del libro es que es un libro de economía urbana sin una sola gráfica y sin una sola tabla ni fórmulas. Eso lo hace muy asequible, muy accesible para su lectura. Y en este sentido el autor hace una comparación de los últimos años, cómo se ha comportado la violencia en las ciudades o la delincuencia y contra las condiciones económicas de esas ciudades. Lo que parece ser es que no hay un patrón muy claro entre el aumento de la delincuencia contra el desarrollo económico. Es decir, muchas veces planteamos de que las ciudades caen en un problema, digamos, de delincuencia cuando hay falta de empleo. Vemos que en el caso de los Estados Unidos no ha sido así en los términos, digamos, de fenómeno urbano. Lo que sí se puede asociar es a una serie de movimientos, digamos, de elevados niveles de corrupción en las ciudades con la delincuencia. Es decir, hay movimientos, digamos, sociales o prácticas, digamos, humanas que hacen que se desate la delincuencia, particularmente el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, en eso es muy interesante porque señala que las ciudades son carne, son de carne, no son de hormigón, no son de cemento, no son de edificios, ¿no? Las ciudades son de gente y entonces habrá que entender las ciudades más bien desde el comportamiento, desde la actividad humana, más de cómo, y en esto hay una crítica interesante sobre elevar, digamos, las condiciones de calidad de vida en las ciudades. No se trata de hacer más infraestructura nada más, no se trata de hacer más segundos pisos, ni de abrir espacio público, sino se trata de invertir en la gente, pues, ¿no? Se trata de invertir en mejores condiciones, digamos, de educación y de solvencia humana, por así decirlo, ¿no? Yo haría una comparación que podríamos plantearla así en términos, digamos, del caso que aborda el libro, que es el caso de Detroit. Bueno, uno de los casos, que es el de Detroit, donde hace una crítica al modelo fordista, ¿no? Esta idea de producir en serie, donde se generaron muchísimos empleos con trabajadores que sabían apretar una tuerca. Y el día que Detroit dejó de construir automóviles, esos miles de trabajadores que solamente sabían apretar una tuerca ya no tuvieron otra forma de adaptarse a las nuevas condiciones y entonces se generaron condiciones de desempleo y de deterioro urbano. En este sentido, pasándolo al caso de la Ciudad de México, en muchas ocasiones hemos discutido o se ha planteado que la Ciudad de México no se trata solamente de hacer más transporte público o de construir segundos pisos, sino se trata de invertir en la gente. Se trata de que las ciudades lo que sí muestra un patrón el libro en las ciudades que aborda, es que aquellas ciudades que han logrado construir o invertir en mejores condiciones, de invertir en los seres humanos, en equipamiento para la educación, para la infraestructura y de traer gentes brillantes, ha desatado mejores condiciones económicas para esas ciudades, ¿no? Mejor empleo, esa proximidad física que hace que una idea que sea inteligente se traspase a alguien y se pueda desarrollar de mejor manera y construir mejor conocimiento. Entonces, en muchas ocasiones hemos dicho que la Ciudad de México es si lo vemos en términos del país, es la ciudad que tiene mejores condiciones educativas del país, por un lado,
pero también en los últimos años se ha olvidado esa condición. Y creo que es importante que, si bien hay una acumulación histórica aquí de infraestructura educativa, de ideas, de innovación, etcétera, etcétera, también ha faltado mucho por hacer todavía en los próximos años, ¿no? Entonces, el futuro de la Ciudad de México, yo creo que no solamente está en seguir construyendo más segundos pisos, sino en seguir invirtiendo en el capital humano y en ideas, en innovación, ¿no? Y por supuesto que generar las condiciones para que regresen a esta ciudad. En México hemos tenido una fuga de cerebros muy importante en los últimos años, pero no hemos sabido que regresen a las ciudades mexicanas, ¿no? Yo diría que El triunfo de las ciudades es un libro para cualquier persona que esté interesada en entender las ciudades, y yo diría que para cualquier habitante de cualquier ciudad en el mundo, ¿no? Que invite a ser mejores ciudadanos también, a ser más ciudadanos. Vivir en las ciudades, en la colectividad, implica derechos y obligaciones también, o sea, de ponernos de acuerdo entre todos, y creo que es un libro que nos habla de eso, pues, ¿no? De alguna forma de ser mejores ciudadanos. Cualquier persona, es muy asequible, insisto, es un libro de economía urbana que no tiene una sola gráfica y no tiene una sola fórmula. Nos hace, digamos, una serie de ideas mucho más asequibles, mucho más accesibles para cualquier persona. Yo invitaría a que cualquier persona que viva en una ciudad, pueda leerlo para entender qué implica vivir en una ciudad, y por supuesto tener claro incluso una idea de mejores oportunidades en la ciudad. La ciudad es como un pastel, tú tomas la rebanada del tamaño que tú quieras, pero para eso hay que entender las ciudades, ¿no? Entonces, desde cualquier ciudadano, y particularmente gente que esté en la toma de decisiones, ya sea en el sector privado o en el sector de gobierno también, ¿no? Para ver dónde se puede localizar y dónde obtener mejores oportunidades desde la perspectiva de una empresa, o si estamos en la toma de decisiones de política de gobiernos, pues también hacer de mejor lugar en nuestras ciudades, ¿no?